Bienvenidos a Este Oeste. En esta ocasión vamos a hacer un análisis económico. Me acompaña para esto Paulo de León, economista, analista del grupo de Central American Business Intelligence, CABI, que nos acompaña periódicamente para hacer este tipo de análisis económicos. Vamos a analizar en tres etapas. Primera etapa vamos a analizar un poco Estados Unidos y Europa. Luego nos vamos a pasar un poco a los BRICS, a las economías emergentes, incluyendo Sudamérica. Y terminaremos el último segmento hablando de Centroamérica y Guatemala específicamente. Pero arrancamos con esto. Y bienvenido, Paulo. Gracias por estar acá. Buenas, Quique, ¿cómo estás? Gracias, Pablo. Platicamos un poco acerca de la situación económica mundial en general. Llevamos ya 4 o 5 años de haber salido de la crisis, digamos. Sin embargo, tenemos economías todavía que están arrastrando un poco los pies. Empezamos hablando un poco de Europa. ¿Cómo están las economías europeas? Sí, mira, Europa está bastante mal. Yo creo que la estructura, lo hemos hablado muchas veces, la estructura de la economía y la estructura de la sociedad europea es mucho más rígida que la americana. Y cuando hay mira, las economías son cómo se destruye lo que no sirve y se arma lo que sí funciona. Entonces, si tenés rigideces, ese camino de lo llamó Schumpeter, la destrucción creativa, se toma más tiempo. Entonces, ahorita estamos evidenciando y ahorita tenemos un caso de libro de texto, literalmente. La crisis fue en el 2009. Estados Unidos, una economía mucho más flexible, con otros valores y instituciones, recuperó, o sea, después empezó a caer la producción, recuperó su producción 4 años después, en el 2011. 2007 fue el máximo, caída y recuperada 4 años después. Europa, estamos 7 años después y está todavía 10% abajo el nivel de producción de la crisis de 2007. Entonces te habla por qué es que Europa no se ha recuperado por las estructuras definitivamente. Entonces, y ahorita el problema está de que cuando un problema se alarga mucho, económico trasciende a lo político. Y ahorita lo que estamos viendo es una recaída económica producto de ruidos políticos, ¿verdad? O sea, Europa está metido en problemas con el Medio Oriente. De hecho, hoy salió Hollande diciendo que van a bombardear Irak, Francia. Pero al Estado Islámico. Sí, Estado Islámico. A ISIS. Pero también no sale eso. Está Siria, está Irak, está Irán. Está Ucrania. Está el tema Ucrania, que ese es el patio trasero. O sea, no es lejos, sino que es en la parte de atrás. Ucrania y Rusia. Entonces, tenés problemas políticos. Y ahorita con el tema de Escocia, no ayuda nada más. Porque el problema de Escocia es de que puede sentar un precedente de independencia. Entonces, voltea a ver a Cataluña, a Países Vascos, a otros sí, opciones. No, y a empezar un montón de cosas ahí. O sea, ¿qué van a adoptar? ¿Su propia moneda? ¿O se van a unir al euro? Entonces ahí van a revisar que el euro no ha sido lo que han prometido. Entonces realmente creo que va a generar una bola de nieve. Entonces tenés Europa entrando en recaída. Hoy Alemania, Francia e Italia, los tres países más grandes, que son G7, están en recesión. Y España es el país que mejor está creciendo y crece a 0.6%. 0.6% está creciendo España, siendo que te acordás que todo lo que se hablaba de mal de España, ahora resulta que es la estrella. España, pero por supuesto que tienen unos severos problemas. Entonces, realmente sigue el déficit fiscal alto en todos los países, con excepción de Alemania, que a pesar de que lanzó un déficit cero para el próximo año, 2015, todavía está en recesión. Entonces, estás viendo un problema de estructura que fue económica. Una discusión que se dio durante toda esta crisis, que si se salía de la recesión a partir del gasto público. Sí. Y lo intentaron algunos de los países, tirando déficits muy grandes, con endeudamientos mayores, y no lograron sacar de recesión al país, a pesar de seguir esas teorías. Sí, mira, yo creo que nosotros lo hemos hablado en los programas contigo, en discusiones. Keynes funciona en el corto plazo. Él lo dice, en el largo plazo están muertos, lo que importa es el corto plazo. Pero, ¿qué es el corto plazo? ¿1 año o 7 años? Entonces, durante 7 años tú no puedes estar tirando el gasto público como para que nivele un bajón del sector privado. Y estuvo bien Keynes en el 2009, 2010, si querés, 2011 todavía, pero ya empezás a darle el rol al sector privado, que es de producción, de producir más, de innovar, de crear. El sector privado puede llenar un vacío temporal que por incertidumbre y falta... Sí, el sector público puede llenarlo temporalmente, pero el sector privado tiene que entrar a batear más temprano que tarde para que eso sea sostenible en el tiempo. Pero ¿qué tiene que ser? En el nuevo sector. Porque si una crisis causada por un sector que se sobrepasó de su tamaño, no puede ser ese mismo sector. Entonces, ese recambio de la estructura de la economía necesita flexibilidad laboral, necesita flexibilidad incluso tributaria, ¿verdad? Porque, por ejemplo, como si uno analiza Francia, te dice, ¿qué más estímulo del Estado necesitas si el 57 del PIB es Estado? ¿Qué más Estado necesitas? O sea,
La política keynesiana no ha funcionado. Si cuando pasó de 20 a 57 no lo hizo, tampoco lo va a hacer de 57 a 62. Entonces, realmente es un problema estructural que no lo entienden, de flexibilidad de mano de obra, flexibilidad interpaíses, flexibilidad tributaria, el sistema bancario no está unido. Entonces, está haciendo las falencias que en Estados Unidos no está pasando. Y eso, vamos ahora a Estados Unidos. El tema de Estados Unidos, principios del año... bueno, no creció, de hecho fue negativo su crecimiento económico, pero después de eso tuvo un siguiente trimestre donde creció más del 4%. Sí. ¿Cuál es esa diferencia y por qué Estados Unidos sí empieza a crecer? Sí, porque Estados Unidos ha tenido el recambio ese. O sea, y con un desempleo de abajo del 6% ya. Ya está en 6.1, pero lo más importante, y también esta semana tenemos, para que ustedes vean la dicotomía, lo que salieron diciendo los bancos centrales. El Banco Central, la Reserva Federal, ya anunció el fin del QE. ¿Cuál es el QE? Quantitative easing, que es la inyección de plata. Ya dijo, se acabó. ¿Por qué está diciendo que ya no? Porque está viendo que la economía ya no necesita. Ya tiene mucha liquidez la economía. Exactamente. En el otro lado del charco, el Banco Central Europeo está preocupado porque ellos están tirando liquidez de 100 millones de euros. Y de hecho tienen una tasa negativa. Que primera vez en la historia tiene una tasa negativa líder, donde en teoría le cobran a los bancos por tener dinero en el banco. Además de eso, y no logran frenar la deflación. Entonces, estamos viendo que Europa camina en la senda de Japón. Del Japón de los últimos 20 años. De los últimos 20 años. La gran diferencia es de que Japón era solo un país, ¿verdad? Y entonces, al tener una tasa mala, pues una depreciación del euro pues podría ayudar. Pero no va a ayudar a todos, porque ayuda a Alemania y en desmedro de España, Portugal y los demás que no tienen la misma productividad. Entonces, pero Japón era solo un país y entonces aún así no pudo ayudarlo. Entonces realmente estamos viendo eso, y Estados Unidos pues saliendo de la crisis, saliendo del hoyo como lo habíamos visto, y lo que ha habido es un recambio dentro de la economía. El sector energético y tecnológico están liderando el repunte de Estados Unidos. Tengo que ir al corte, vamos a regresar a hablar un poco más de Estados Unidos y nos vamos a pasar a las economías emergentes para poder comparar con China incluso. Estamos acá en Este Oeste, volvemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste. Porque tú eres lo primero. En EXA pensamos en tu comodidad. Si no encuentro la factura de la luz, no me complico. Me suscribo a www.exa.com/factura por correo y recibo mensualmente en mi correo electrónico la copia de mi factura. Así me hago la vida más fácil. EXA, estamos en cada momento de tu vida. Estamos presentando Este Oeste. Estamos de regreso acá en Este Oeste conversando con Paulo de León de Central American Business Intelligence acerca de la situación económica mundial. Hablábamos ya de Europa, de la rigidez de la Europa, una Europa en recesión prácticamente, con excepción de España y alguno que otro país más pequeño que tienen crecimientos de menos del 0,5% en este momento sobre su Producto Interno Bruto. Hablábamos un poco de Estados Unidos, una economía más flexible, que tiene más agilidad, que a pesar de que es más grande en territorio y más grande en población que toda Europa, Paulo, es una única moneda desde hace muchos años, pero tienen 3 o 4 cosas muy diferentes. Tienen bancos de reserva dispersos en todo Estados Unidos. No hay un banco central, hay varios bancos centrales que operan en conjunto, obviamente. Hay fluctuaciones en temas de sueldos, de salarios mínimos y demás, varían en los diferentes estados de Estados Unidos. Entonces eso, decías, da más flexibilidad, pero además está basada la economía de Estados Unidos más en promover innovación, en promover que la gente tenga ideas, que tenga actividades, y que de eso principalmente vive Estados Unidos ahora. Sí, como te decía, es una economía que tiene los principios económicos correctos para acomodarse a cualquier shock. O sea, por ejemplo, el tema energético. Se creía que Estados Unidos era un gigante devorador de energía.
Pues bueno, energía de petróleo en particular. De petróleo, y que hacían guerras y ponían y quitaban presidentes por el tema de la energía. Pues yo no voy a entrar a discutir eso. El problema está de que esa es la visión pasada de Estados Unidos. La gente que no lee y no se actualiza se puede quedar con eso en la cabeza. Pues ahora Estados Unidos se está reconvirtiendo, va a ser exportador de energía. ¿Por qué? Porque encontraron un yacimientos gigantes de gas natural, pero que necesita cierta tecnología. Pero como ellos tienen los hubs de innovación más importantes del mundo, las protecciones de patentes más, pues desarrollaron la tecnología y en el 2020 van a ser exportadores de gas. Entonces ellos ya tienen casi independencia. De hecho, por eso se habla mucho de los gasoductos desde Estados Unidos y México hacia Centroamérica para poder vendernos ahora gas natural, ya no necesariamente petróleo. De hecho, cada vez consumen menos petróleo. No, y de hecho, ahorita lo que en el Economist se dejó entrever, una de las cosas que durante el Mundial, entre Merkel y Obama, firmaron el acuerdo de que van a hacer el gasoducto Estados Unidos-Europa. ¿Por qué? Porque en ese entonces estaba la guerra con Rusia. ¿Por qué es que hay recesión un poco en Europa? Porque hay sanciones con Rusia y Rusia es el que suple el gas y la energía de toda Europa. Rusia atentó con cerrar la llave. Y entonces ahí empezaron a ver el manejo de riesgo y ni cortos ni perezosos los americanos firmaron el acuerdo para empezar a hacer el acueducto y Estados Unidos le va a empezar a vender gas a Europa. Entonces realmente es una reconversión tan grande que dirías, ¿pero cuánto tiempo? Pues duró 4 años convertirse en el mayor importador en lo que estaba la tecnología y empezar a hacerlo 4 años. O sea, muy flexible, pero además del capital humano, que te decía, una de las cosas que hemos estado estudiando contigo y leyendo, de que los países y las ciudades más que todo no están compuestas por las estructuras, sino al final del día por gente. Y aquellas países o ciudades que dependen de una sola industria, las vuelven rígidas. Y lo que hay que tener es una diversificación de capacidades del ser humano. Y pongamos ejemplos dentro del mismo Estados Unidos, Pablo, porque hablando de ciudades y más, Detroit. Agarrar una ciudad como Detroit y una ciudad como Nueva York. Sí. Nueva York se reconvirtió del tipo de industria que era. Se reconvirtió 3-4 veces. En los últimos 20, 30 años. Sí. Detroit, su principal modo de ingresos para la ciudad de Detroit era la fabricación de automóviles. Así es. Se volvió muy rígido, sindicatos muy duros, una estructura que no permitió a la industria del carro seguir creciendo. Y hoy, aunque Estados Unidos sigue fabricando mucho vehículo, y ya no se producen en Detroit, se producen en Indiana, en Carolina del Norte, en Carolina del Sur. Porque cambiaron las condiciones mundiales. Pero además cambiaron las condiciones las de Detroit se mantuvieron y otras ciudades de Estados Unidos se adaptaron, le metieron mucho más tecnología e innovación y Detroit, para efectos prácticos, quebró. Está quebrada y no existe. O sea, y ahí es donde una de las apuestas, donde apostás, y ahorita ya estamos haciendo el link con China. ¿Qué hizo Detroit? Bueno, Detroit salió como una ciudad porque fue un hub de innovación en el tema de automotriz. Entre los 30 y los 50. Hace 100 años. Sí. Entonces, después cuando ya dieron el boom automotriz y fueron la capital del mundo de motores, pues ya no se durmieron los laureles. Es una mano de obra de baja calificación, entre comillas, ensamblar carros. No se apostó por una reconversión en el capital humano, sino que todos los excedentes que hicieron, hacer infraestructura. Hicieron metros bonitos, parques bonitos, edificios gigantes, arenas, pero eso no te cambia el país, la ciudad. Y una población cada vez más envejecida, dependiente ahora de sus jubilaciones. Exactamente. Sin una base joven que estuviera aportando a esas jubilaciones. Y que estuviera innovando y creando y no hicieron ese cambio en la capital humano. Y ese es uno de los problemas que tiene China, ya haciendo el link. China durante 30 años tiene en la cabeza producir y vender. Y cambiar de rural a urbano. Nada más. Entonces están apostando mucho en infraestructura y por eso ves ciudades fantasmas. Por ejemplo, los tramos entre Beijing y Shanxuan, que es la más grande, pues lo puedes hacer por 5 formas: en avión, en tren y en 2 tipos de carreteras, donde hay 8 carriles de cada lado. Están apostando en infraestructura, que está bien, o sea, está bien apostar por infraestructura, pero no sobre invertir en infraestructura y no en la gente. No están trabajando en su gente, en la base, en innovación y apostar en capital humano. Entonces, China se va a encontrar que no tiene la capacidad del capital humano para reconvertirse en lo que se tiene que reconvertir, que es compradores o innovadores y no en productores, porque ya está muy caro también. Por el tamaño de la población de China, obviamente es el país que más
gente ha sacado de la pobreza en los últimos 10 años, se ha reconvertido de población rural a población urbana, pero dependía que su capacidad de producción tuviera consumidores. Los consumidores principalmente eran Estados Unidos, Europa, Japón y esos países que tenían alta capacidad adquisitiva cada ciudadano. Como esos países entraron en una recesión alargada, China se quedó sin a quién venderle muchos de esos productos. Así es, y siguen en el mismo modelo. Entonces, ese cambio de estafeta del modelo de exportador o vendedor hacia comprador o innovador, pues no lo estamos viendo en China. Y algo así le pasó a Chile, por ejemplo, que perdió el impulso que traía, porque bueno, Chile es uva, es cobre, pero no apostó en la gente, y no es un hub donde hay innovación de lo que sea. O sea, innovación puede ser no solo tecnológica, financiera, industrial, lo que quieras. Entonces, no, ese recambio no lo estás viendo en los países emergentes y están encontrando un freno, ¿verdad? Pero yo creo que hay un factor común que tiene Estados Unidos y no tiene nadie, que es el sistema financiero. O sea, hoy vos sos un hindú, o ponerlo así, un ruso genio tecnológico, te vas a vivir a Estados Unidos porque tienes a Wall Street. En Wall Street y la máquina engranaje te pueden llevar de garage a ser la empresa más grande del mundo en 5 años. Nadie tiene esa estructura financiera, los canales, los tentáculos de un sistema financiero bien aceitado, porque en los otros países está muy concentrado en bancos. Y el banco está concentrado en banqueros, y para tener un financiamiento con los bancos tienes que tener relaciones de largo plazo con los banqueros, tienes que ser tener amigos. Bienes, dinero, capital, recursos o apellido. Exactamente, y conexiones que se hacen a lo largo de 20, 30 años. Y vos sos alguien que vos decís, ¿quién es? Como llegó, Google, Yahoo, y todos ellos son inmigrantes rusos, incluso algunos de ellos, y coreanos y chinos, algunos otros, que decidieron hacerlo allá, porque si van a China tienen que esperarse 30 años en tener las relaciones con el sistema financiero para que le financien una idea. En Estados Unidos todo es bienvenido, y crearon Google y todos los demás, ¿verdad? Tengo que ir al corte, vamos a regresar. Empezaste a hablar de los emergentes, vamos a hablar un poco de Sudamérica, de Brasil, de Argentina, de Chile, que ya lo mencionabas, un poco qué ha pasado con esos países, porque hoy incluso Brasil está en una gran recesión. Vamos a ir al corte, vamos a hablar justamente acerca de América del Sur, de las economías emergentes. Estamos acá en Este Oeste, volvemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste. Lea esta semana en Contrapoder. Vuelve la leche que no es leche. Nutrileche recupera su registro y regresa a las góndolas de los supermercados. La segunda avenida de Alfonso. Al expresidente Portillo lo esperan casi todos los partidos que requieren de su apoyo. El amor y el desamor entre López Bonilla y Lima. Entérese en qué momento los dos militares se convirtieron en enemigos. Un británico en la Nueva Guatemala. Las crónicas de George Alexander Thompson sobre su viaje a la recién independizada Centroamérica. Flower Power, una cantante que se convirtió en Miss Guatemala. Esto y mucho más en la revista Contrapoder. Ya disponible en supermercados, farmacias y tiendas de conveniencia. Contrapoder. Información, análisis, criterio. acompañamos en vivo. Es tu canal preferido. Sentimos juntos en vivo, vivo y con cariño. Vivo, que la pasamos en vivo. Canal Antiguo, tu amigo. Sentimos juntos en vivo, vivo bien unidos. Estamos presentando Este Oeste. Estamos de regreso acá en Este Oeste, haciendo un análisis económico con Paulo de León de Central American Business Intelligence. Ya pasamos por Estados Unidos, Europa, China,
Empezamos a entrar ahora en las economías emergentes, ya nos hablaba un poco Pablo de Chile, y hablamos un poco de Chile porque el milagro chileno, se le ha llamado siempre el milagro chileno, esa dinámica, esa disciplina, ese crecimiento que había tenido, pero ya nos anticipabas un poco la rigidez de la economía chilena, el 2 o 3 sectores básicos que son el motor económico de Chile, y en este mundo que se está transformando necesitas tener agilidad y flexibilidad para entrar en otras cosas. Hablamos de Chile para pasar después a Brasil y Argentina. Sí. Mira, Chile entró en la obsolescencia típica del latinoamericano de que cuando hace algo bien se duerme en sus laureles y se acabó la fiesta y vive del pasado. Y Chile le pasó eso, o sea, el milagro de chileno fue en los años 90, no puedes seguir hablando de lo que hiciste en el año 90. Eso fue hace 25 años. Pues. Eso fue hace 25 años, o sea, cuando uno va a Chile, yo me quiero que me cuenten historias nuevas de cuál es el nuevo Chile que está pasando. Y ahí encontrás que Chile sigue siendo cobre, uvas, la agroindustria, que es fruta y vino, y el tema del salmón, y se acabó la fiesta, y un poco forestal. Entonces, ¿cuál es el nuevo rol? O sea, si siguen haciendo lo mismo, pues no va a haber ningún salto de calidad. Entonces, esa es en la parte productiva, ¿verdad? Y durante estos 20 años, bueno, el chileno se ha creído de que ha sido un país que va para más y va para el primer mundo, pero las demandas sociales han ido, esas sí van evolucionando, porque cada día quieren cosas nuevas. Digamos, cosas más. Si han hecho cosas buenas, la regla fiscal, el nivel de endeudamiento, la reserva. El manejo macro es espectacular, sigue siendo muy bueno, todavía. Pero de eso no come la gente. No. De eso ya empezó la presión. Gente que, por eso todas las últimas modificaciones de la época Bachelet, donde se da la presión para universidades gratuitas, se da la presión para transformar el modelo económico que requería más recursos. Sí. ¿Y dónde lo fueron a traer? De inversionistas. Así es. No, mira, y lo que pasa es de que, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el diagnóstico? Ahorita hay un descontento populista liderado por la nueva presidenta Bachelet, que realmente cuando uno analiza a Bachelet no se sabe quién es Bachelet realmente. ¿La que estuvo antes o la que está ahora? Yo personalmente creo que la verdadera Bachelet es la que está ahora. Cuando estuvo la primera vez, estuvo muy cerrada por el círculo de la democracia cristiana, que no la dejó ponerse tan extremista y populista como está ahora. Entonces realmente el descontento, lo que está liderando estos líderes, valga la redundancia, es echarle la culpa a esta frustración de hoy al modelo instaurado hace 40 años. El problema está de que la Concertación estuvo 20 años y no hizo nada para hacer ese recambio que te digo. O sea, fue un modelo espectacular que sacó a Chile de la pobreza, el mejor país de Latinoamérica, y durante 20 años tenían que haber trabajado en la evolución productiva de capital humano y no lo hicieron. Hoy están contra las cuerdas, contra el tiempo, porque la frustración está ahí y el populismo está tomando el liderazgo a través de un aumento de impuestos y una reforma tributaria tonta. Realmente deja mucho que desear. La gente que está tomando el liderazgo desde el punto de vista técnico económico en Chile son personas de muy bajo nivel de preparación y empírico en tema económico. Porque los motores de Chile, industria extractiva y agroindustria. Y se acabó. O sea, no hay tecnología. Cuéntenme una nueva, como les digo a los chilenos. Cuéntenme algo nuevo que realmente estén haciendo. Volvemos a ver Brasil, porque hablabas del dilema de China, donde China estaba basado en un modelo exportador. Sí. Está basado en un modelo exportador. Brasil en alguna medida también, pero Brasil, al haber invertido mucho en su capital humano en principio, se volvió a ver como que tenía una visión diferente, que podía estar generando una capacidad de consumo propio, interno en el nuevo Brasil. Toda la parte bueno, de hecho, la bolsa de Sao Paulo es la segunda bolsa que más valor en activos tiene por cotización detrás de la de Hong Kong. Pero mucho de eso se lo dan las mismas empresas brasileñas que se cotizan ahí mismo. Pero hablemos de eso. ¿Qué pasó? Incluso el Mundial se hablaba de que iba a ser un motor económico y está en recesión en plenas elecciones en Brasil. Lo que pasa es de que de nuevo cayó en la tentación populista de estar regalando dinero a Lula y no trabajar la base productiva del país. No lo que transformó. O sea, Brasil sigue siendo el mismo que antes. No hay mejor capital humano, no hay mejor sistema financiero, no hay mejor infraestructura. Entonces realmente eso de regalar dinero pues se siente bien, seguramente siendo alguien está regalando dinero a alguien que lo necesita, pero no estás cambiando la estructura del país. Y entonces cuando no hay boom de commodities, cuando ya no están creciendo los ingresos del Estado como lo están haciendo, pues ya regalar dinero ya topó. Entonces se queda, empezás a escarbar y ¿qué es lo que queda? Pues te das cuenta que no hay ninguna transformación productiva que haya hecho Lula ni Dilma durante ya 12 años y el país está sucumbiendo hoy, ¿verdad? Y ese dinero transferido en teoría era un motor del lado del consumo. Exacto. Que teniendo el brasileño dinero en la mano iba a estar consumiendo más. Y de hecho está consumiendo más, pero ya topó, ya no crece más, porque ya, primero que todo, ya no está
está recibiendo mucho de ese dinero, ya terminaron las transferencias para esa parte de la población, pero sus nuevas capacidades y habilidades no le son suficientes para empleos de esta nueva generación. No, ya no, y tampoco hay crecimiento económico que demande mano de obra más calificada, porque, o sea, eso es una de las cosas que también la gente dice, ¿verdad? El paradigma de la educación, ¿verdad? Que dicen que la educación es la base del desarrollo. Momento, les dije. Ok, sí, está bien. Sí, solo sí hay un capital que venga para invertir. Para contratarlo y darle mejor salario, o sea, por arte de magia, el cartón yo no significa saco mi cartón de universitario y ahí va mi cheque al mes. No. Tiene que haber un empresario o una empresa o un innovador o un emprendedor que haya creado una plaza que necesite mis capacidades, me contrate y me pague. O sea, esa es la contraparte. Y que te pague ese valor agregado por los nuevos conocimientos que tenés. La contraparte de que yo tenga una mejor grado académico es que alguien me contrate. Y eso es lo que no trabajan los sectores, los gobiernos en otros países les olvida que no es lo que va a caer en Chile. O sea, necesita mano, sí, ok, necesito mejor calidad de mano de obra y mejor capital humano. No se olviden, tienen que trabajar con las empresas que contrate a esta gente cuando salga. Brasil está en recesión, después de haber tenido años de crecimiento de 7% para arriba, 10%, hoy está incluso negativo, está creciendo en forma negativa, está en recesión oficialmente. Argentina está en recesión también, o sea, ¿por qué? Y ahí es un colapso no solo de los commodities, sino que también de un ambiente, de una hiperinflación que se está dando, controles cambiarios, una violación de los derechos económicos de transaccionalidad. Entonces realmente la desconfianza en Argentina es tremenda. Entonces tenés recesión en Argentina, Brasil y Venezuela. Sumás ahí a tener la mitad del cono sur. Más de la mitad del cono sur. Más de la mitad del PIB está en recesión en Europa, en Sudamérica. Chile está en cero, o sea, sumale. Que ahí vas quitando y tenés un 60, 70. ¿Cuáles son los que son motores económicos actualmente? Perú y Colombia. Sí, Perú puede ser, lo que pasa es que Perú, y creo que sí tiene, lo que pasa es que Perú viene atrás en la ola y por supuesto que Perú está como Chile hace 15 años, entonces destapándose, abriéndose al capital, generando un sistema financiero. Hay un crecimiento fuerte porque está ampliándose mucho industria extractiva, que crece porque cada año que se duplica la capacidad de industria extractiva, empuja el PIB para arriba. Por supuesto, o sea, Perú está replicando lo que hizo Chile hace 15, 20 años, entrando en línea al mundo, explotando lo que ellos tienen. Pero el problema está de que yo quiero ver al Perú del mañana. Yo quiero ver si Perú es el país, aquella pujanza que se va a reconvertir para no caer en el caso de Chile. Entonces, es una de las cosas que a nosotros como Guatemala nos va a tocar de aquí a 40, 50 años. Yo todavía no lo veo. Cuando lleguemos a eso, bueno, ya explotamos lo que tenemos y lo que somos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Entonces, Perú todavía tiene espacio para seguir creciendo, igual que Colombia. Eso ya es Colombia. Está igual que Perú, están entrando y explotando su volumen, sus recursos naturales y su infraestructura, lo están haciendo para hacer el catch-up, que se llama, para llegar a alcanzar al nivel de Chile, por ejemplo. Pero quiero ver en la segunda etapa. Pero estas dos economías están creciendo entre el 5 y el 7% ambas. En promedio, no, pero ahorita sí se les cayó también, pues porque recuerda que ellos están ligados muy a Asia y si Asia está de bajón, ellos también. Entonces, todos están creciendo menos en Sudamérica. La diferencia es que Perú y Colombia todavía es positivo, ¿verdad? Todavía están creciendo. Sí. Nos queda uno ahí en medio, es Ecuador. Fíjate que Ecuador también está explotando un boom de commodities, aunque ya hay una desaceleración importante. El problema de Ecuador es el que yo creo que el sector productivo no lo tocó Correa como debiera ser. Está haciendo una apuesta. ¿Qué es lo que tiene? Está teniendo grandes influjos por el petróleo, los está gastando. Entonces el PIB ha invertido más de 5.000 millones de dólares en puertos, aeropuertos y carreteras. Sí, eso sí, en mucha infraestructura. Sí. Y han invertido también en la gente, porque sí han invertido en elevar el nivel de escolaridad de la población. Ahora, lo que decías hace un momento, está bien, ya hay logística de infraestructura, ya está mejor preparada la población, pero ahora requiere ¿qué? Capital de inversión para generar fábricas, fuentes de empleo, desarrollo de tecnología o industria, para poder contratar a toda esta gente y utilizar la infraestructura que se construyó. Y la pregunta es, ¿cuál es el rol de Ecuador en el mundo después de esto? ¿Qué es? Yo estoy seguro que ni los ecuatorianos saben. O sea, ¿qué van a hacer? ¿Van a competir por la agroindustria con Perú y Chile, que son gigantes y les llevan 20, 30 años? ¿Van a ser petroleros nada más, lo cual es una tragedia? Porque mineros que tampoco te genera. Eso es un commodity, eso no te genera valor agregado. Te genera inversión y plata y bonanza en el corto plazo, pero en el largo plazo no lo veo. Entonces, yo ahí me quedo un poco como pesimista con Latinoamérica, porque el caso de Chile es el que
Por eso un poco, a mí me afecta un poco el caso de Chile, además de que tengo familia, es si Chile es el país que está más cerca y está sucumbiendo ahorita, pues el resto de países que nos queda. Entonces, realmente nosotros necesitamos en Latinoamérica un caso que sea al revés, o sea, que pase del tercero al primer mundo, porque ya tenemos uno al revés, ¿verdad? Que es del primero al tercero, que es Argentina. Entonces ya sabemos que eso sí lo podemos hacer. Y Brasil, del primero al tercero. Que estaba tocando la puerta y diciendo tengo que estar en el G7 porque ya era la séptima economía del mundo, ya está ahí como la séptima economía del mundo. Por tamaño de gente nomás. Por tamaño, por volumen, Sí. pero no ha logrado dar el salto de verdad cualitativo de convertirse en un país de primer mundo. No. Ni Chile, que es yo te digo, Chile es el que está más cerca y ahorita yo lo veo que no lo va a hacer. O sea, y realmente nos pone a dudar como latinoamericanos si tenemos la capacidad. No, porque Corea lo hizo. O sea, el que va a hacer, lo hace. No está Nos vamos a saltar de Sudamérica. Sí. Vamos a dejar el área de Centroamérica para el último segmento. Vamos a irnos hasta México, porque el tema de México es una situación bien particular, especial, lo que le ha venido pasando a México. Ha estado creciendo a un ritmo, la verdad que interesante. No ha tenido los vaivenes que han tenido algunas economías de Sudamérica. Está transformando también un poco su economía. Está abriendo la industria petrolera. ¿Cómo ves México en este momento? Fíjate que también se les cayó mucho el crecimiento. Yo me gustaría, no he analizado mucho en México, porque hoy México crece apenas 1%. Pero no ha caído en recesión. No ha caído en recesión. No estuvo nunca a 6-7% de crecimiento. Se mantuvo 3-4% y mucho. Fue lo que más que llegó. Yo diría que en promedio, post-crisis, México estará creciendo 2%, muy por debajo de Guatemala. O sea, Guatemala está creciendo el doble que México en promedio. Entonces, ¿ves qué es lo que no entendés? Porque si ellos dependen de los estadounidenses... Igual que nosotros. ¿Por qué es que no están aprovechando eso? Entonces, no sé qué es lo que pasa en México, pero hay algo raro definitivamente que no lo hace aprovechar ese como... quiebre que nos está haciendo Estados Unidos de la crisis, que nos está protegiendo. Porque aquí hablábamos de este tema. Es cuando se habló un poco de la parte final de la crisis, se hablaba, incluso hubo papers enormes de economistas famosos diciendo quienes van a sacar al mundo de la crisis son las economías emergentes. Van a ser el motor, la locomotora que va a jalar los vagones de las economías grandes de la crisis. ¿No pasó? No pasó. No, la verdad que no, porque tenía que ver el tema del modelo y no lo han cambiado. Entonces, yo sigo pensando de que Estados Unidos es el motor, el innovador, el emprendedor, el que pone las modas, el que tiene su moneda. Y el que consume. Y el que consume. Es que al final, el único que puede ser la locomotora es el que consuma lo que producimos todos los países del mundo. Es impresionante. No puede ser un motor de la economía los que producen. No. Tiene que ser el motor de la economía el que consume, porque si no hay consumo, no hay a quien venderle todo lo que podemos producir, ni de commodities, ni de industrial, ni de servicios, Pablo. No, y además, otra cosa, el tema demográfico, que también vos lo sabes bastante. O sea, Europa, ¿cuáles son las perspectivas? Si dentro de 20 años se van a ver menos europeos. O sea, ¿qué más se les puede vender de lo que ya se le está vendiendo si van a haber menos gente? Estados Unidos sigue creciendo la población, entonces además del tema económico y flexibilidad, tienen una demografía a favor. La razón por la que Brasil, China, India, Rusia no tanto esto que les voy a decir, pero de los BRIC, esos tres, parte de la razón por la que seguían creciendo al ritmo que crecían es por la demografía. Tenían una población todavía joven que estaba entrando fuerte en su mayor capacidad de producción y de adquisición, y ambas cosas hacían que pudieran producir más para exportar, pero también pudieran empezar a consumir más para generar una economía de consumo propia. Eso empieza a hacerse más lento cada vez en China, en Brasil, en la misma India, y entonces eso se pone un techo. Y ya no hay a quién venderle porque Europa cada vez tiene menos capacidad adquisitiva, Japón está estacionado y Estados Unidos no venía creciendo. Entonces se detienen las fábricas prácticamente. Así es. No, y los americanos han cambiado su patrón de consumo también. Además, o sea, están consumiendo, pero su patrón ha cambiado. Y también no les favorece ni a Europa, ni a, ¿cómo se llama? Ni a los asiáticos ese cambio de patrón de consumo del americano. O sea, el cambio de patrón de consumo americano ya no está comprando tanta cosa, sino que está gastando más en otras cosas internas, pues, en calidad de vida, en salud, en mejor alimentación. Increíble, toda la onda green y el wellness que se le llama está en boom. El tema de hobbies, deportes, y entonces todo lo que era línea blanca que producía México, así todo lo tienen tranquilo, carros ya no tanto. Entonces el americano cambió, está consumiendo pero otras cosas, y entonces realmente ahí es donde ves que el cambio modelo, los emergentes no da la talla
para la velocidad con la que cambia el mundo y los patrones de gusto. O sea, es impresionante. Tranquila el corte. Tranquila el corte. Vamos a regresar en el último segmento para hablar de Centroamérica, justamente de Panamá hasta Guatemala, qué es lo que está pasando, cómo todo lo que hablamos ya del resto del mundo impacta en nuestra economía, cómo estamos hoy y cómo esas perspectivas nos voltean a ver hacia el próximo quinquenio, empezando en el 2015. Vamos al corte, estamos acá en Este Oeste. Volvemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste. Esta semana de los 20 a los 50 tendremos un programa muy pero muy especial. Estaremos en el Mercado de Artesanías de la Zona 13 y estaremos presentándoles a muchos artistas, artesanos y comerciantes de este lindo mercado. Recuérdense de venir y de comprar cosas autóctonas y de Guatemala. Los esperamos. Diariodigital.gt. Cada día, descarga gratuita de 2 ediciones. Una temprano en la mañana y otra última hora del día. Donde estés y a través de cualquier dispositivo, Diario Digital te lleva una óptica fresca de la noticia y la opinión de las plumas más reconocidas del país. Diariodigital.gt. Salud, ciencia, ciudad, actualidad mundial, tecnología, arte, música, negocios, cine, ecología, literatura, empresas, viajes, gastronomía, arquitectura, diseño. En Diario Digital trabajamos permanentemente para poner en tus manos, gratis, 2 veces al día, lo que a ti te interesa. Diariodigital.gt. Una edición temprano en la mañana y otra última hora del día. Mientras tanto, un portal con toda la información que necesitas conocer. Diariodigital.gt. Criterio y actualidad en tus manos. Motolive. Todos los sábados a las 7 p.m. y domingos a la 1 p.m. Solo por Canal Antigua. Estamos presentando Este Oeste. Estamos de regreso acá en Este Oeste. En este último segmento compartiendo un análisis económico con Paulo de León de Central American Business Intelligence. Siempre interesantísimo hablar con Paulo. En lo que charlamos van surgiendo cosas e ideas y conclusiones nuevas con Paulo. Sí. Pero hablemos un poco de Centroamérica, porque Panamá sigue siendo el único país que crece a un mayor ritmo que Guatemala realmente en la región. Costa Rica tiene sus propios problemas. De hecho, le acaban de bajar de grado de inversión a sus documentos, a sus títulos de valor. El Salvador ha venido trastabilando desde hace años. Nicaragua, muy pequeña. Honduras, mal. Hablemos en general de Centroamérica y posicionémonos cómo está Centroamérica en general. Sí, mira, yo creo que Centroamérica está protegida por Estados Unidos de pongámosle, crisis o desaceleración mundial por Estados Unidos, no como Sudamérica, que están de frontón recibiendo esa desaceleración. Pero ¿por qué es que los países no están? ¿Cuál es el factor común por el cual El Salvador está mal, Honduras está mal y Costa Rica está mal? El tema de cuentas fiscales. O sea, el déficit fiscal, ya lo hemos hablado, es un veneno que entra en la sangre de a gota y gota y no lo vemos hasta que ya tenés las reacciones en el cuerpo. Tenés un déficit fiscal gigantesco. Pongámoslo en números, para compararlos Guatemala con esos 3 países. Por ejemplo, Costa Rica promedio en los últimos 5 años tiene un déficit de 6%. Anual. El proyectado para el otro año es de 7%. Siendo que el nuevo gobierno dijo que iba a recortar gasto. O sea, fíjate que dijo Solís que iba a recortar gasto, que su prioridad era el tema del déficit fiscal, y yo creo que por eso las clasificadoras esperaron a ver cuál era su mensaje. Su mensaje fue rapidito que iba a ser responsable fiscal, pero dijeron, veamos su presupuesto. No alcanza. Ajá. Cuando manda su presupuesto, resulta que el incremento del gasto público para el año 2015 en relación al 2014 que promulga Solís es de 19% de aumento. Entonces le dicen, usted está hablando mentiras. Usted dijo una cosa para la audiencia, para la ganadería, pero realmente se voltea y hace otra cosa. Un 19% de incremento en el gasto público para el año 2015. Que tira en proyección un 7% de déficit. 7% de déficit. Costa Rica, si bien en los últimos 10 años, Costa Rica ha
cuadruplicado su nivel de endeudamiento con relación al PIB, porque el PIB no ha crecido al ritmo que venía creciendo y la deuda está multiplicándose cada año más. En Guatemala nos preocupamos del 26% de deuda con respecto al PIB. Costa Rica está arriba de 50 ya. O sea, el doble que nosotros y cada vez más acelerado. Más acelerado, están llegando a su tiempo. Por estos déficits que estamos hablando. Así, o sea, ¿cómo funciona esto de la capacidad de deuda? O sea, ¿por qué hay que tener ordenada la deuda? Es como aquel que tiene 3 tarjetas de crédito y le topan las 3 tarjetas. Ya no puede ir al supermercado a comprar comida, porque el ingreso que le hace apenas si cubre las tarjetas y entonces ya topó la capacidad y todas las rebotan, ya no puede comprar nada. Entonces, eventualmente, y eso genera una caída en el consumo. O sea, eventualmente Costa Rica va hacia allá, o sea, ya el PIB está creciendo mucho menos de lo que lo hacía. Las tasas de interés, que es el otro efecto secundario de un déficit fiscal alto, están... solo por poner un ejemplo, una tasa prime en Costa Rica estará en 17-18% en moneda local. ¿En Guatemala? Una tasa prime en quetzales estará en 6-7%, 10 puntos menos. ¿Y por qué es que está alta? Porque el gobierno está demandando y demandando crédito y la única forma de hacerlo es subiendo la tasa. Entonces tenés una tasa, una depreciación brutal que pasó de 4.90 a 5.80 en 2 meses. Ahorita ya viene para 5.40, pero una volatilidad que está generando una histérisis en el país. Entonces, y realmente Costa Rica está contra las cuerdas y no están haciendo nada para atacar el problema raíz, que es el déficit fiscal. El Salvador no lo hizo, pero El Salvador, además de todo lo que hizo de déficit fiscal, el estragos, pues ha hecho un montón de cosas que no se deben de hacer. O sea, realmente nosotros, que es nuestro segundo socio comercial, deberíamos de sentarnos a analizar el caso de Salvador, porque hizo todo lo que no se debe de hacer. Además de déficit fiscal, dolarizó, aumentó el salario mínimo durante 4 años del FMLN de Funes a 15% anual en dólares. Cuando tenés una inflación de 1%, es una aberración y es un golpe a la productividad del país. Aumentás impuestos sobre las empresas de 25 a 35, aumentás impuestos a las transacciones y tocas todo el aparato productivo, y El Salvador hoy está en recesión ya. Entonces, tenés un país que era la estrella y se lo echaron en 10 años. Hoy El Salvador hay una fuga de capitales. La gente 5 años de Arena y 5 años del FMLN. Pues. Sí, el Arena lo que hizo fue un tema de corrupción muy alto y no hizo ninguna... Hicieron la dolarización. Y déficit fiscal también. Empezaron con el déficit fiscal, empezaron con el tema del endeudamiento y el tema de corrupción. Sí. Y el FMLN tiene Además otro de motor eso, a la par, que es todo lo que son las empresas que tienen que ver con el Grupo Alba, que generan muchos ingresos para las empresas del Grupo Alba, dinero con el cual están repartiendo. Por eso el déficit de El Salvador no ha subido tanto comparado con el de Costa Rica, porque mucho de la obra social, del trabajo social que hacen, no lo hacen del presupuesto fiscal del gobierno, sino que lo hacen del superávit y de las utilidades de las empresas del Grupo Alba. Sí, una parte. Entonces eso ha afectado menos el déficit, como ha pasado en Costa Rica, por ejemplo. Pero también tienen un déficit que es imposible bajarlo de 3,5 para abajo, para un país que no tiene política monetaria. Es que ese es el gran punto. O sea, cuando tú no tenés política monetaria, pues el déficit fiscal debiera ser 0. Y no hay política monetaria porque no tienen moneda. Porque no tienen moneda. Depende del dólar, estrictamente. Porque ¿qué pasa en Guatemala? Supongamos de que aquí se nos va la mano de déficit fiscal, pues entonces el tipo de cambio se dispara, ¿verdad? Que no ha sido el caso, porque Guatemala se ha logrado manejar entre 2 y 2.2. O sea, está causando alguna hay una presión, pero no estamos en una etapa terminal, pongámosle así, como El Salvador y Costa Rica. O sea, sí nos está causando estragos. Y si en un momento dado hubiera algún problema, soltás un poco la moneda y eso te ayuda a equilibrar costos de producción contra otros países. Exactamente, ahí balanceas balance de pagos, mejoras tu competitividad internacional y entonces ahí es como que hay un mecanismo de ajuste que es menos doloroso. Pero El Salvador eso no lo puede hacer por el tema de la dolarización. No puede. Entonces, con política monetaria, el déficit fiscal debiera ser 0. Y si no, que pregunten a Grecia. Con déficit, cuando no tienes política monetaria porque se la entregaste al euro, tienes que tener déficit fiscal es 0. Entonces, cuando me preguntan, es que Venezuela, El Salvador va camino de Venezuela. Sí, en el aspecto de que tiene algo ahí metidos, pero económicamente va hacia el camino de Grecia, que es una recesión gigantesca con un desempleo brutal y galopante. ¿Por qué? Porque no tienen política monetaria. O sea, ahí no va a haber hiperinflación. En El Salvador es imposible que haya una hiperinflación como en Venezuela porque no tienen moneda para emitir y tirar el dinero y empezar a financiar déficit fiscal vía moneda. Porque no tienen el petróleo, porque no tienen... Es que no tienen moneda.
O sea, ¿por qué en Venezuela hay una inflación de 70, 80 igual que en Argentina? Dinero. Porque imprimen dinero. El Banco Central está a lo que dice Maduro. Pero como ellos no pueden emitir dólares porque no tienen la moneda, entonces ellos no pueden tener una hiperinflación, pero sí van a tener un colapso estilo Grecia. En Grecia, miren el colapso de Grecia y van a ver que no hubo inflación. De hecho, hubo deflación, pero hubo desempleo, quiebras, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, el escenario de Salvador se podría parecer más a Grecia que a Venezuela. Guatemala. Y ahí dejamos a Guatemala. Yo a Guatemala estoy bastante optimista. Yo te diría que ahorita arriba... Escuchamos sombras y tormentas de todo alrededor. Sí. Ni México ni El Salvador, que son los siguientes dos socios comerciales de Guatemala, después de Estados Unidos. Ninguno de los dos está creciendo fuerte. Estados Unidos está creciendo razonablemente. Somos tan pequeños que con lo poco que crece Estados Unidos nos absorbe todo lo que saquemos. Así es. Yo veo a Guatemala bien parado. Creo que es el país ganador de Centroamérica y yo te diría que si tuviéramos unas buenas relaciones públicas y un poco de mejor liderazgo hacia afuera, podríamos ser de las estrellas de Latinoamérica. Guatemala probablemente este año crecemos 4%. O sea, no es una locura pensar. Estamos creciendo muy por arriba del promedio mundial y muy por arriba del promedio de América Latina. Y muy por arriba del promedio de Centroamérica, por cuarto año consecutivo. O sea, estamos ganando notoriedad. Nuestra estabilidad macroeconómica, que hoy tuvo una noticia por el tema del seguimiento en la línea de la institucionalidad del Banco Central con el nombramiento de Julio Suárez, pues la macroeconomía que es estable, la economía más estable de América, nosotros tenemos los datos ahí para decir que es Guatemala, pues está capitalizando, atrayendo inversiones extranjeras, pero ahora ya vemos una transformación productiva. Creo yo que este entorno internacional al empresario local lo está empujando de alguna manera a invertir en Guatemala. Bueno, un inversionista cuando llega a un país... Y además el internacional. Pero es el punto, un inversionista cuando llega al país no voltea a ver los próximos 2, 3 años, voltea a ver los próximos 20 años, porque sus inversiones son de largo plazo. Así es. No importa qué industria sea, salvo que sea una maquila que la pueda recoger en 5 minutos, Sí, pero no. Casi cualquier otra inversión es una inversión de 10, 15 o 20 años plazo para adelante. Y voltean a ver al país hacia atrás y ven esa estabilidad que estabas hablando. A pesar de problemas políticos que puedan haber periódicamente, la parte económica se mantiene bastante estable y hacia arriba, o sea, con un crecimiento lento, pero seguro. Pero ahí va para allá. Va aumentando. Y volteas a ver dos características más que tiene el país para adelante. Uno, el proceso de urbanización que le toca tener a Guatemala, porque es el país menos urbano de América Latina, siendo América Latina la región más urbanizada del mundo. Así es. Y tenés un proceso de crecimiento demográfico donde empieza a crecer una última generación que es el último brinco, ¿verdad? Que es el último brinco, donde ya empezamos a tener el boom o el bono demográfico. Esas dos son características que junto con todo lo macro que estamos hablando, Paulo, se le ve un potencial para adelante a Guatemala. No, y aparte que yo que te decía, una es la buena suerte de contar con malos vecinos, porque ahorita nosotros nos vemos bien, ¿verdad? Eso es uno, pero yo creo que el otro caso es el tamaño y el volumen de la economía. O sea, ya es un país de 60,000 millones de dólares, que ya no pasa inadvertido en ninguna multinacional. Y yo creo que están entrando no solo colombianos, mexicanos, americanos y algunos europeos a invertir en el país, que tienen que tener presencia aquí. Entonces, y que vienen o a comprar empresas locales o a competir con empresas locales. Exactamente, por el que el país ya es un tamaño interesante, ¿verdad? Entonces hay negocios que necesitan volumen. O sea, te voy a poner un ejemplo. Yo cuando estaba en Chile hicimos un análisis de, por ejemplo, Home Depot. Home Depot necesita volumen. O sea, no necesita PIB per cápita alto. Necesita volumen. O sea, tú puedes tener un municipio donde está el PIB per cápita más alto del mundo, pero si no tenés volumen, Home Depot o ese tipo de... No se instalan porque no se va a instalar. Compren. Entonces, hay negocios que necesitan volumen. No PIB per cápita, o sea, no ingreso por cabeza. Y Guatemala estamos ahorita en esa fase que vamos a entrar a todos aquellos negocios que no importa que aquí el PIB per cápita sea 1/3 del de Costa Rica, pero es que ya tenés una masa grande que necesitas. Y un PIB per cápita de Costa Rica alto que tiene 2 golpes recientemente. La salida parcial de Intel y este bajo de grado de inversión de su papel. Porque de alguna forma te va pegando a ese nivel de crecimiento del PIB que se tenía. No, y la depreciación. O sea, el PIB per cápita de Costa Rica este año va a caer 10% en dólares. ¿Por qué? Porque al pasarlo a dólares y hay una depreciación de 15-20%, pues cae. Entonces ahorita Costa Rica retomar el PIB per cápita en dólares que tenía hace 2 años le va a tomar 3 años y mientras nosotros seguimos avanzando. Ahora desmenucemos ese 3.9-4% de crecimiento de Guatemala. ¿Sector eléctrico?
que no es muy generador de empleo. No. El sistema agro, bancario que está creciendo muy el bien. agro y el sistema bancario. Sí. Esos son los, Son los los drivers de tres crecimiento. que están moviendo la economía en este momento Sí, en Guatemala. sí. Y no por precio de los commodities, porque no están en buenos niveles. Es que esa es la mala suerte que te digo, que la transformación del agro es un hecho. Por eso te digo que estas cosas de seguir viendo a Guatemala campesina no me ve bien. O sea, yo veo a Guatemala agroindustrial con unas altas productividades por inversión en el sector agro, porque realmente tenemos un país maravilloso. O sea, en el tema forestal, ¿verdad? Yo que me he metido ahí, o sea, aquí vienen expertos a nivel mundial a ver que aquí un árbol o un bosque se regenera en 15 años. Eso es una locura pensarlo. En vez de 20 o 30 que se tuvo en otros 70. lugares. Estados Unidos y Europa, un bosque se regenera cada 70 años. Aquí se regenera cada 15 años. O sea, no lo pueden creer. Y ahí puedes ver en hule, en el azúcar, en café, en banano, las mejores productividades a nivel del mundo, porque tenemos una dicha de país que la estamos empezando a explotar. Entonces, el agro está expandiéndose. El problema es que se le cayeron los precios. Se le cayeron los precios y ya no son grandes generadores de empleo nuevo, porque son la nueva parte del agro solo mantiene el empleo que había. La parte eléctrica que está creciendo no genera mayor empleo propio, y la parte de bancos tampoco. Está en el punto donde ya es más ampliación de carteras y demás, y de bancarización que de generar nuevos empleos. Entonces, no son los grandes generadores de empleo. ¿De dónde vienen los grandes generadores de empleo en Guatemala? Mira, aquí es servicios, entre servicios y comercio se te va el 60-70% de la mano de obra. Y esos son sectores que están en la parte de atrás, o sea, corriendo en la parte de atrás del asiento, no son los que están arriba de la media. Que aprovechan que los primeros sectores están generando capacidad adquisitiva en otros, y esa capacidad adquisitiva empieza a generar consumo. Eso se va a traducir en consumo tarde o temprano. O sea, un crecimiento de PIB productivo como el que tiene Guatemala tarde o temprano va a generar un crecimiento en el consumo. Lo que pasa es que no va a ser en este ciclo. Y tenés otro motor de consumo que son las remesas. Sí, que están siguen siendo siguen en 5,000, ¿verdad? Pero siguen siendo un motor de consumo que se va principalmente a construcción, a educación y a salud y a vestuario de las personas que reciben ese dinero. Pero como no crece más. Te van al comercio, no te van a otro lugar. Sí, pero como son 5,000 ha estado estable. De hecho, las remesas cada vez pesan menos dentro del PIB. En algún momento fue 15 del PIB, hoy es 7 del PIB. O sea, cada vez pesan menos en la economía. Contrariamente a El Salvador, cuando tenés un país estancado y entra remesa y creciendo la remesa, pues la remesa hoy en El Salvador es 1/3. Eran 20, ahora es 1/3. En Guatemala pasó de 15 la remesa de la economía a 7. O sea, realmente es una buena noticia en el sentido que la remesa ya no es un y driver. no porque se haya caído el ingreso de la remesa, sino porque crecieron los demás sectores. Exactamente. Entonces, ahí ves el cambio, transformación del país, que yo te digo, si hubiéramos tenido 2 eventos más, que en algún momento nos van a jugar a favor, buenos precios de commodities, o un mundo creciendo 1 o 2 puntos más, pues Guatemala estaríamos creciendo 4,5 tranquilamente. Y seríamos un país... siendo que la lógica es que eso empiece a suceder en los próximos años, ¿ves a Guatemala creciendo en los próximos 5 o 10 años a ritmos de 5 o 6%? No lo veo. ¿Todavía no? Todavía no tenemos la estructura, y ahí sí necesitamos de mejor infraestructura de carreteras, puertos, y el tema de la urbanización. O sea, la urbanización nos compra medio punto o un punto más de crecimiento hacia adelante, pero no 2 o 3. La urbanización, estamos hablando acerca del crecimiento en los nodos metropolitanos de la isla de Xela, de Cobán, de Jutiapa, de Coatepeque, de Zacapa. Conforme esas ciudades se ordenen, se planifiquen y crezcan por su propia velocidad, y se invierten en servicios públicos y privados en esos lugares, te genera de medio punto a un punto más de crecimiento a nivel nacional. Entonces yo te digo que Guatemala puede pasar a 4,5 de crecimiento, pero no lo veo en 5 porque necesitamos más ahorro y más inversión y no lo estamos viendo. Entonces, y más infraestructura. Entonces, realmente es de aprovechar este como momentum que tiene Guatemala como para pasar otras reformas que hagan el salto de calidad en el país que se necesita, porque flexibilizar la mano de obra, flexibilización laboral, mejorar la infraestructura pública. Creo yo que eso tiene la mano de la ley de pensiones. O sea, no podemos dejar de pasar la ley de pensiones para aprovechar el bono demográfico, y ese va a ser el financiamiento de infraestructura, seguir de urbanización, mejorando todo el sistema financiero en sí. El sistema financiero, y por último el déficit fiscal cerrarlo en 0. O sea, que el gobierno estuviera balanceado, pues estaríamos creciendo también un poco más. Gracias, Pablo. Ahí estamos. Gracias por esta charla. Sí. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana acá en Este Oeste. Muchas gracias. Dios los bendiga.